Bueno, hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hace rato que no nos vemos. Este lunes me estuve evaluando a los chicos de tercero A de naturaleza y bueno, se me extendió la exposición de los grupos. Fue bastante difícil. Quería adelantarles esto eh, y ya como para ir cerrando los últimos contenidos, los temas que vamos a ver. Pero bueno, le quería marcar 3 o 4 características principales del diseño curricular del nivel más que nada superior. Acá les hice un pequeño resumen. Bueno, a nivel secundario, el diseño curricular dice: el diseño tiene como centro de preocupaciones la inclusión y la permanencia de los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria. O sea, igual que secundaria básica, esto sería para los dos niveles, ¿no? Para la secundaria en general, era para que recuerden y reforzar un poco. La preocupación es esto: la inclusión y la permanencia, y lograr estos 3 fines que le marca después, que es bueno, la formación de ciudadanos y ciudadanas, después la preparación para el mundo del trabajo, ¿sí? La mayoría de los chicos del nivel secundario terminan el nivel secundario y cada vez más el porcentaje que directamente se van a trabajar antes de seguir estudiando. Y también para la continuación de estudios superiores. Para esto se debe tener en cuenta los distintos contextos en los que cada escuela se desarrolla, cada escuela secundaria. No siempre hablamos de lo mismo, de las características de la escuela, de las características de los alumnos, pero bueno, es importante en el rol nuestro empujarlos y pincharlos para que sigan alguna carrera, para que sigan estudiando. Algunos, en el mejor de los casos, paralelo al trabajo, bueno, como les pasa a ustedes, trabajan y estudian a la vez, para seguir formándose, pero bueno, siempre los pinchamos y los motivamos, también por lo menos, aunque sea para que desarrollen algún oficio, ¿sí? Bueno, después, otra de las características en cuanto al ciclo superior, bueno, dice: se organiza de este modelo el ciclo básico, se divide en básico y superior. Primero, segundo, tercer año, ya lo saben, con materias correspondientes a la formación común. Y después está lo que es ciclo superior orientado, que se organiza en 2 campos. Ellos ya, cuando es cuarto, quinto y sexto, pueden elegir una orientación, una modalidad, que son distintas, hay varias, y que no todas las escuelas secundarias las ofrecen, ¿sí? Generalmente tienen una, dos, colegios muy grandes, en el mejor de los casos, tienen 2 o 3 orientaciones. Orientaciones, estas estamos hablando de las escuelas secundarias medias, por ejemplo, ¿no? A diferencia de las escuelas técnicas que tienen sus especialidades. Bueno, dice: el ciclo superior está orientado y se organiza en 2 campos. El de la formación común, digamos, que es el que incluye los saberes de los estudiantes que aprenderán sea cual fuera la modalidad u orientación. O sea, hay materias que en cuarto, quinto y sexto, secundaria superior, las van a cursar independientemente de la modalidad que elijan, porque son las básicas, ¿sí? Las comunes: matemática, lengua, historia. Y después están las de la formación específica, que son las que se incorporan, ahí es donde se incorporan las materias según la orientación o la especialización que los chicos eligen. Bueno, acá les puse un ejemplo, un ejemplo cuando, en el caso de educación física, ¿sí? Los alumnos que dije en la orientación de educación física, acá en Bahía Blanca hay 3 escuelas secundarias, una está en White, las otras 2 acá, que tienen la orientación en educación física. Los chicos que terminan en esta escuela secundaria, si se anotan en instituto, por ejemplo, acceden directamente, no van a sorteo, porque vienen con esta orientación, con esta base, digamos. Entonces acá sobre la izquierda tienen lo que es el marco general del ciclo superior para secundaria, o sea, todas las materias que decíamos que tienen todos en común: geografía, historia, educación física, biología, literatura, salud y adolescencia, matemática, TICS, todo lo que es informática, introducción a la física e inglés. Este es el tronco común, digamos, que tienen todos, ¿sí? Y después, según las orientaciones, que son estas que están acá a la derecha: ciencias naturales, ciencias sociales, lenguas extranjeras, arte, educación física, economía y administración y comunicación. Después, por ejemplo, es para cuarto año, ¿sí? Después, en quinto año, por ejemplo, a ver si lo tengo acá, lo que es educación física, esas serían las de cuarto año. Allí donde les dice educación física. Las primeras materias que tienen en cuarto año es prácticas deportivas, educación física y corporidad y psicología. Después tienen corporeidad, no, a ver, después en quinto tienen prácticas deportivas y acuáticas,
educación física y cultura, prácticas corporales y deportivas en el ambiente natural, esa es la mejor, la más linda, prácticas gimnásticas y expresivas, y sociología. Y en el diseño curricular y en sexto año, siempre la orientación, ¿no? Educación física tienen educación física y comunidad, prácticas deportivas y juegos, diseño y gestión de proyectos, y prácticas gimnásticas y expresivas 2. Esa es en sexto año. Está muy buena la orientación. Bueno, dependiendo de entonces de la orientación que elijan, ¿sí? En el ciclo superior van a ir cambiando obviamente las materias. Este es el tronco común para todas las orientaciones y acá la especialización de cada una. Eso lo tienen en el diseño, lo pueden observar si quieren. La estructura de los contenidos. La estructura es exactamente la misma. Lo mismo que trabajamos en secundaria básica, tiene los mismos ejes, corporeidad y motricidad, corporeidad y sociomotricidad, corporeidad y motricidad en relación con el ambiente, e inclusive los núcleos, ¿sí? En los que se divide, por ejemplo el primero, constitución corporal, conciencia corporal y habilidades motrices, tiene exactamente la misma división. No hay grandes cambios en cuanto a los contenidos, por allí lo van a leer así a primera vista y les va a parecer que son lo mismo. Hay pequeños detalles que van a ver y más que nada a lo que apunta es a dificultar un poco más, ¿sí? Si bien los contenidos retoman siempre los de secundaria básica, partiendo del último año, del tercer año de secundaria básica, siempre se sigue trabajando sobre el deporte, las habilidades motrices, la corporeidad, la motricidad, pero buscándole mayor dificultad y sobre todo mayor participación de los alumnos. ¿Sí? Acá en secundaria superior ya hablamos de chicos de 15, 16, 17 años, ¿sí? Donde le damos mucha participación a ellos en cuanto a cómo se sienten, cómo pueden resolver esto, qué se les ocurre, participación en las actividades, etc. Esos son los grandes, no hay grandes diferencias, sino son las pequeñas diferencias con el diseño curricular de superior. Esto que le estoy haciendo, chicos, obviamente es un resumen, como les digo siempre. Ustedes se tienen que poner a leer, ¿sí? Y a ver cuáles son esas pequeñas diferencias. En superior, en cuarto año, vuelve a retomar obviamente el concepto de corporeidad, motricidad, sociomotricidad, ergomotricidad, que se acuerda que nos servía para trabajar todo lo que es habilidades motrices en el trabajo, el cuidado con el ambiente. Vuelve a retomar otra vez todos esos conceptos, ¿sí? Pero bueno, tienen que profundizar en los contenidos y ver cuáles son, esto que les decía, las pequeñas diferencias, ¿sí? Las orientaciones didácticas son bastante similares, en lo que más hacen hincapié es en estas dos cuestiones que les decía, en el grado de dificultad, buscar mayor dificultades y mayor participación por parte de los alumnos. ¿Qué vamos a hacer con secundaria superior? La estructura, bueno, vieron que la planilla es muy similar, es prácticamente lo mismo que la de secundaria básica, hablo de la planificación diaria, ¿sí? Lo único que cambia es que en vez de poner el elemento expectativa de logro, habrán visto que es objetivo, perdón, objetivo de enseñanza, figura objetivo de enseñanza, objetivo de aprendizaje, y nosotros a veces lo que hacemos es agregar objetivo de la clase. Si bien el objetivo de aprendizaje por allí es lo que vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Por ahí son muy amplios y se pueden poner de manera un poco más específica, ¿sí? El objetivo de la clase. Por allí capaz que van a ver algunos autores que le hablan de estos tres tipos de objetivos, ¿sí? En secundaria básica teníamos la expectativa de logro y el objetivo de aprendizaje. Acá tenemos el objetivo de enseñanza, el objetivo de aprendizaje y el objetivo de la clase. Lo que vamos a hacer con respecto, entonces, como les decía, a secundaria superior, es armar la unidad didáctica, simplemente armar una unidad didáctica y dos clases, ¿sí? Dos planificaciones de clase nada más, pero donde vamos a hacer hincapié es en la parte de evaluación, ¿sí? Que fue un poco lo que nos faltaría reforzar ahora en estas últimas dos clases. Entonces, para refrescarles un poco la memoria, acá les volví a plantear, ¿se acuerdan? Cuando vimos, esto es del documento que habla de la planificación, una hipótesis para la enseñanza de la educación física, uno de los primeros documentos, donde allí figuraban los distintos modelos de planificación. ¿Se acuerdan que eran unidad didáctica, unidad temática o proyectos didácticos? Bien, la unidad didáctica es la que vamos a armar nosotros, es esta, les volví a poner acá la definición. Dice, al optar por esta modalidad se aborda un contenido o núcleo de contenidos cuya enseñanza se sistematiza en una secuencia didáctica
cuyo inicio, desarrollo y finalización coincide con el alcance de las expectativas de logro previstas para la unidad elegida. Por ejemplo, unidad elegida, un deporte, vóley. Vamos a trabajar vóley, entonces vamos a armar una unidad didáctica que va a abarcar 10 clases, pueden ser 8, 10, 12, 15, según el tiempo que ustedes le hayan puesto a ese contenido en la planificación anual. ¿Sí? De toda la planificación anual, ahora nos vamos a concentrar en este contenido vóley, ¿sí? Y vamos a armar una unidad didáctica que van a ser 8 clases, ¿sí? 8 clases o 10 clases, como les decía, donde se van a ir enseñando, siguiendo la secuencia, lo que venían haciendo ustedes con secundaria básica, ¿sí? Pero bueno, la unidad didáctica es eso, a diferencia, les puse abajo otra vez para que recuerden, a diferencia de los proyectos didácticos, que el proyecto didáctico, la diferencia principal es que siempre cierra con algún evento o con alguna producción, en la cual también están involucrados los alumnos, obviamente, ¿sí? Les puse, a diferencia de lo que sucede en los proyectos didácticos, en este caso no se establece un producto final del tipo de eventos o los objetos. Además, esta modalidad suele tener una lógica de construcción diferente, ya que la elaboración de los proyectos se desarrolla propiciando el consenso con los alumnos respecto de las producciones a realizar. Ahora bien, aunque esto no suele suceder en una unidad didáctica, se recomienda abordar su tratamiento favoreciendo también procesos participativos con los alumnos. Cuando ya hablamos en secundaria superior, esto que les decía, ¿no? Darle mayor participación a los alumnos. Entonces, la diferencia principal de la unidad didáctica, lo vuelvo a repetir, con el proyecto didáctico, que el proyecto didáctico tiene un evento, ¿sí? Final. No sé, vamos a desarrollar, por ejemplo, vóley. Podemos utilizar la unidad didáctica para desarrollar vóley y después se puede hacer un torneo o un torneo interno, ¿sí? Dentro del colegio, y eso ya sería un proyecto didáctico. Y a diferencia de la unidad temática puede abarcar varias unidades didácticas. Por ejemplo, si una unidad temática, que es un tema que yo voy a desarrollar a lo largo del año, puede abarcar varias unidades didácticas o inclusive puede abarcar un proyecto didáctico, ¿sí? Sería lo más general, digamos, lo más abarcativo, la unidad temática. Por ejemplo, educación física y salud se va a trabajar durante todo el año, ¿sí? Todas las actividades que realice las voy a ir relacionando con esa temática. Volvemos a unidad didáctica. Entonces, vamos a armar eso. La unidad didáctica, recuerden los elementos que son muy similares a los de la planificación, ¿sí? Acá se los volví a poner. Pero bueno, lleva algunos más. Por ejemplo, la fundamentación, ¿sí? Si nosotros elegimos el deporte vóley, bueno, a partir del diseño curricular, ¿por qué consideramos al deporte vóley para desarrollar en esa unidad temática? Una pequeña fundamentación. Objetivo de enseñanza, es como la expectativa de logro en secundaria básica, el objetivo de aprendizaje, el objetivo de la clase. Esto les decía que, por ejemplo, en la unidad temática, si tomamos 8 clases, podemos ir, bueno, en la clase 1, el objetivo de la clase 1 va a ser un diagnóstico, ¿sí? Porque vamos a partir de un diagnóstico para ver cómo están posicionados los chicos con respecto al vóley. Entonces hacemos un diagnóstico en la primera clase. La segunda y la tercera va a ser para movimientos, habilidades técnicas, ¿sí? Movimientos básicos, desplazamientos dentro de la cancha con deportes predeportivos. A su vez, la clase siguiente vamos a seguir trabajando los aspectos técnicos sin dejar de lado, ¿sí? el juego deportivo o el juego modificado, pero en algún momento de la clase vamos a ir reforzando las técnicas y más en el caso de vóley. Entonces ustedes así, a modo general, van escribiendo clase 1, 2, 3, 4, 5, pero solamente a modo de título, ¿sí? No es la planificación diaria que venían haciendo en secundaria básica. Bueno, los objetivos de la clase, señalar, qué eje abarca, ¿sí? En este caso corporeidad, motricidad, los contenidos que van a desarrollar, las actividades, como bien siempre separamos la clase en inicio, desarrollo y cierre, acá se hace una aclaración específica, una aclaración más o menos general, ¿sí? De lo que es el inicio. Siempre trabajamos, por ejemplo, arrancamos con habilidades, con movilidad articular, la entrada en calor, en qué consiste. Después el desarrollo, que es donde vamos a trabajar estos aspectos que les decía, los aspectos técnicos.
y el cierre de la clase, donde siempre dedicamos un tiempo a lo que es elongación y evaluación de esa clase. ¿Sí? Esto es general, ¿sí? Es cómo presentarían ustedes cada una de las clases armadas, ¿sí? Que eso sería la planificación diaria. Estrategias metodológicas, también simplemente mencionar cuáles son las estrategias metodológicas que emplearían. La evaluación, y acá donde hacemos un poco más de hincapié. La evaluación sabemos que es inicial, en proceso y final. Se los puse así lo más sencillo, ¿sí? Después hay distintos tipos de evaluaciones. La inicial es esto que les decía, por ejemplo, la clase 1, no, la primera clase la vamos a tomar para hacer un diagnóstico, ¿sí? Esa sería la evaluación inicial. La evaluación en proceso, la que vamos a ir desarrollando durante todas las clases, y se puede hacer una evaluación final, al final de la unidad temática, que sea o un pequeño torneo o una pequeña evaluación concreta entre los alumnos, no sé, mini canchas de vóley, 3 contra 3, 4 contra 4, ¿sí? Y ver allí, hacer una evaluación de todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos del deporte, técnico, táctico, si le pueden dar continuidad al juego. Bueno, por eso abajo vamos a marcar los criterios y los indicadores, ¿sí? Revean la bibliografía que les mandé sobre criterios e indicadores. ¿Sí? Los criterios que vamos a utilizar para hacer estas evaluaciones o para la evaluación final, ¿sí? Dentro de la evaluación final, qué criterios vamos a utilizar y qué indicadores, ¿sí? Este criterio, un criterio general, bueno, si el alumno le permite, por ejemplo, si le permite dar continuidad al juego, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los indicadores? Y en cuanto a la base técnica, si tiene una buena recepción, si puede hacer un pase, si se posiciona, cómo se posiciona dentro de la cancha. Bien, planteamos algunos criterios y algunos indicadores. Y después, por último, la unidad temática siempre se pone la bibliografía, que va a ser un poco todos estos documentos que estuvimos viendo, se van a ir apoyando en cada uno de estos. Bueno, este sería el trabajo final, ¿sí? O sea, el último trabajo que les pediría, porque después, ahora tengo otra noticia, y armaríamos como ejemplo de esta unidad didáctica, perdón, de esta unidad temática, solamente 2 clases quiero que hagan. La parte inicial, cómo armarían un diagnóstico, ¿sí? Pero que en esa misma clase que tomen la parte inicial y cómo comenzarían el proceso, y la evaluación final, esto que les decía, cómo se les ocurre a ustedes, cómo pueden hacer o armar una evaluación final en que sería la clase, por ejemplo, número 8, ¿sí? Entonces, la unidad temática y 2 clases. La primera con el diagnóstico y el inicio del proceso, y la última, que sería la final, con los criterios y los indicadores, ¿sí? Esto para reforzar y trabajar un poco más lo que es la parte de evaluación, que es lo que más nos faltaría. Se los dejo ahora, nos queda la clase que viene, bueno, ahora el lunes, para rever, para sacar dudas, inquietudes, o pónganse a trabajar y saben que no hay problema, me escriben por WhatsApp. Y bueno, ¿qué otra cosita le iba a comentar? Una propuesta que llegó, bueno, esperen, se lo voy a mandar en otro audio, porque si no esto se va a hacer muy pesado y capaz que no lo pueda subir. Eso se los comento después. ¿Sí? Bien, ahora nos vemos de nuevo.